Ya se cumplen 10 años de la muerte del maestro Fuente Alba, una marcha de todos los esfuerzos para la búsqueda de ese que como así también muchas personas que hoy en la actualidad descansan la solidaridad de los hospitales. Hoy tuvieron un día muy especial, con el día número 7 de la luz. El desafío docente comenzó el 2 de abril. Maestros de todo el país dejaron a sus familias para vivir en casa. Pero no iban solos. A lo largo de este tiempo recibieron la visita de figuras. Bienvenidos a Política de Educación. Yo soy Nicolás Bergaña, responsable de la Comisión de la Mañana, y en el encuentro de hoy desarrollaremos el programa de la materia con el formato del cuadernillo que se encuentran ambos en la plataforma. En la carátula del cuadernillo se encuentra una frase de Amartya Sen que representa un poco la idea que se quiere trabajar durante la materia. Una formulación precisa de una idea que trata de capturar una ambigüedad es la ambigüedad de la política, en este caso, en la tensión que hay entre el orden y el conflicto, entre la autoridad y la resistencia. Es por eso que debajo de la frase de Amartya Sen se encuentra una pintura de Abraham Bosé llamada Leviatán, que grafica uno de los primeros tratados sobre el Estado moderno de 1651 por Thomas Hobbes, y debajo del mismo la torre de control penitenciaria como representación del panóptico como dispositivo de control. Es desde la tensión que subyace en la política entre lo instituido y las diferentes expresiones que tratan de instituirse que resolvemos un recorte teórico, conceptual, expresado en los autores y autoras de la carátula. La idea de pensar la educación desde esta tensión es reflexionar sobre los posicionamientos como profesional dentro de la institución, pero también pensar los recortes bibliográficos, los materiales, las caracterizaciones que hacemos de los estudiantes al momento de pensar nuestras clases, no solo como una práctica pedagógica, sino también como una práctica política, como una profesión, parte de una comunidad plagada de tensiones, de conflictos, de disputas culturales, sociales, económicas, locales, regionales y mundiales. La materia se ubica en el segundo año del itinerario curricular común, guardando correlatividades con las materias de perspectivas sociohistóricas de la educación argentina, pedagogía, educación especial, genealogía y debate, de las cuales recupera algunas nociones y las complementa con análisis propios de la política. Es por eso que la materia busca construir una lectura perspectivista. Esto significa que hay muchos esquemas conceptuales o perspectivas posibles que determinan cualquier juicio de verdad, lo que implica que no hay forma de ver el mundo que pueda ser considerado definitivamente verdadera, pero no presupone necesariamente que todas las perspectivas sean igualmente válidas. También construir una lectura trágica, ya que el pensamiento trágico, en la medida que es un pensamiento capaz de convivir con el conflicto y de tratar de pensar en él y a partir de él, y las últimas dos, la sincrónica y diacrónica, en donde la primera implica el análisis de problemáticas en un mismo tiempo en diferentes lugares, en tanto que la diacrónica implica el análisis de una problemática en diferentes momentos del tiempo. En la primera unidad, llamada Introducción a la problemática de la política y un origen del Estado en la modernidad, se tomará por comienzo los planteos realizados por Aristóteles, quien vivió en Grecia y Asia Menor entre el año 384 y 322 a.C., en un texto llamado Política, escrito en el siglo IV a.C.,
que refiere principalmente sobre las cosas referentes a la polis o ciudad-estado de aquella época. Del mismo restituiremos la noción de animal político y las consideraciones que toma para evaluar el mejor régimen o comunidad política. Además, al mismo tiempo, se trabajará con la obra Antígona, una tragedia griega creada por Sófocles casi un siglo antes de que viviese Aristóteles. Esta última nos permitirá pensar las tensiones que subyacen al pensamiento trágico propuesto por el filósofo, politólogo y educador argentino Eduardo Rinesi, respecto a un tipo de pensamiento que acepta reflexionar sobre el mundo, reconociendo en él ámbitos de conflictos irreductibles, y es la tensión entre el conflicto y el poder, entre esos dos extremos, bordes o límites del campo donde la política encuentra su lugar, y delinea un espacio como principios generadores de cualquier sociedad. Es por ello que sobre el final de la primera unidad nos adentraremos en el planteo de Michel Foucault, un filósofo, historiador de las ideas, psicólogo y teórico social francés que vivió en el siglo pasado, sobre el despliegue de la voluntad de poder a través de estrategias de sujeción, jurídica, disciplinar y biopolítica, mediante un discurso científico que traba relaciones asimétricas de poder, las cuales permitieron un disciplinamiento y docilización de los cuerpos, principalmente de la mujer, y un proceso de acumulación originaria que dio comienzo a una nueva forma de gestión de la multiplicidad viviente o gubernamentabilidad y al modo de producción capitalista, que, junto a otros procesos, conforman lo que hoy llamamos modernidad. Y es que para Foucault, detrás de la fachada de la verdad se esconde toda una voluntad de poder, y esta verdad no es más que una justificación para aplastar y dominar, para exigir conformidad y sumisión. Y es que el conocimiento, el saber, impone una doble represión, la que condena al silencio los discursos excluidos y la que determina y ordena los discursos aceptables, ya que el poder supone, por tanto, la otra cara, la cara oculta, del saber y de la verdad. La verdad es de este mundo y está sujeta, por tanto, al poder. La verdad no existe aislada de los sistemas de poder que la producen y mantienen. Así, el poder está determinando tanto qué discursos es aceptado como verdadero, como qué criterios, procedimientos, instituciones y personas pueden distinguir un discurso verdadero de otro falso. Es por ello que la reflexión sobre el sujeto sujetado a una trama de saber-poder en donde articula estrategias de resistencia y la educación se instituye como dispositivo disciplinar escuela dentro de la sociedad moderna amparada por el Estado de Derecho serán centro de esta unidad. Es por ello que, durante la segunda unidad, se buscará profundizar el análisis sobre la gubernamentalidad desde un enfoque decolonial, es decir, pensar al neoliberalismo como una grilla de inteligibilidad que ejerce un poder colonial eurocéntrico, sexista, racista, que dispone del espacio y los cuerpos e identificable desde prácticas de resistencia. Por tal motivo, identificar la tecnología o dispositivo pastoral como parte del dispositivo disciplinar escuela permitiría dimensionar y repensar la posición estratégica y el rol del y la docente en clave gramsciano, sus implicancias en las prácticas y debates político-institucionales y políticos pedagógicos, para lo cual se restituirán algunos planteos sobre la función social de la escuela y, adentrándonos ya en la última unidad, con ello poder pensar las prácticas educativas como construcciones sociales e históricas que se inscriben en modelos y contextos políticos educativos y sus tensiones culturales en la construcción de hegemonía, igualdad, equidad y sus referencias sobre la inclusión, exclusión, la normalización, la diferencia, la desigualdad y justicia social desde un enfoque de derechos. Hasta ahora hemos hecho un recorrido sobre la fundamentación del programa, planteando temas, conceptos y motivos de la materia, tratando de identificarlos con autores y autoras más representativos. En este anteúltimo apartado nos abocaremos a la bibliografía en particular. Como verán, la materia cuenta con 3 unidades. La unidad 1, Introducción a la problemática de la política y un origen del Estado en la modernidad. Una unidad 2, Hegemonía, poder y resistencia pedagógica desde el sur. Unidad 3,
la política en la educación especial. A cada unidad le acompaña un párrafo alusivo al tema a desarrollar, una serie de contenidos programáticos ordenados acorde al listado de textos de la bibliografía obligatoria, la cual se acompaña con alguna sinopsis de algunos textos seleccionados y por último la bibliografía complementaria. Cabe señalar la importancia de los contenidos programáticos para las instancias evaluativas que se detallarán a continuación en el último apartado. En este último apartado, para ir cerrando, nos abocaremos a la última y no por ello menos importante parte del programa referida a los aspectos de cursada y evaluación que tendrán algunas modificaciones por el contexto actual. En principio, de izquierda a derecha, se presentan una serie de herramientas didácticas, películas, cortos, obras de teatro, series y algunas pinturas para acompañar los contenidos de las unidades si lo creen conveniente. Se aclara que la unidad 1 y 2 que figuran corresponden a un programa anterior y en esta ocasión se encuentran juntos. Respecto a la metodología y estrategias metodológicas, el cambio sustancial es la presencia o el estar que se ha virtualizado, aunque no impide diferentes tipos de conectividad. Sí modifica el encuentro e intercambio directo en el explicativo de los textos que se desarrollará a través de este medio y al mismo tiempo abre el intercambio por plataforma a través de sus diferentes opciones. La acreditación refiere a las materias cursadas y aprobadas necesarias para el cursado y aprobado de este espacio curricular. Respecto de las formas de evaluar para el cursado regular, pero que también puede ser considerado para el examen final, consta de 3 instancias, 2 con una producción formal y una elección final entre un ensayo argumentativo y una reseña bibliográfica sobre la obra Antígona. Ambos son 2 formatos distintos en donde ustedes elegirán cuál les parece más conveniente. Vamos por partes. En principio, la materia no pretende una lectura exhaustiva ni completa de la bibliografía obligatoria. Aunque suene una contradicción, el formato de programa lo exige, pero en la materia no es requisito leer todo, sino que los contenidos obligatorios serán expuestos y explicados como tarea que me compete, mientras que ustedes ahondarán en la lectura que les permita desarrollar el tema que elijan en función de las opciones propuestas. Desarrollemos. En primera instancia, seleccionar y desarrollar individualmente de forma escrita y explicativa un contenido programático de una unidad que más le interese, para ser enviado por mail en la fecha que se acuerde. Este contenido programático debe ser considerado como un contenido que les es útil para la segunda parte, que es seleccionar lo que consideran una problemática sobre educación o educación especial que quiera desarrollar y al mismo tiempo que la materia por sus contenidos y objetivos les permita. En la redacción se deberán respetar los datos paratextuales, es decir, la portada, la bibliografía, la letra, el tamaño de hoja, etc. Estos son indicados por la cátedra oportunamente, de lo contrario no serán calificados y no superarán una extensión de media a una carilla en hoja A4, letra verdana, tamaño 12 y 1,5 interlineado. Una vez seleccionado el contenido programático y pensado la problemática que quieren abordar, desarrollar un boceto de cómo relacionarían ese contenido programático con la problemática elegida. La idea de esto es poder ordenar el proceso de creación del trabajo final, es decir, identificar qué se quiere analizar, la problemática en sí, su ubicación geográfica, histórica, el recorte de contenidos o bibliografía para el mismo. Se sugiere que las instancias sean pensadas en conjunto antes que por separadas, pero eso verán ustedes qué organización les parece más cómodo. Una vez que tenemos el contenido programático, la problemática y una idea tentativa de cómo desarrollarlo, se deberá elegir una modalidad o esquema de trabajo a presentar de forma escrita u audiovisual, para lo cual se brindarán las herramientas pertinentes para guiar el desarrollo del mismo. Por tanto, se propone a. Abordar una problemática de la educación en general y o especial en particular que revista de interés para la estudiante a desarrollar mediante un escrito con pretensiones de ensayo argumentativo para la cual podrá valerse también de la bibliografía de otros espacios curriculares. Opción B.
redactar una reseña bibliográfica sobre la tragedia Antígona de Sófocles que permita abordar una problemática de la educación en general y o especial en particular que revista interés para la estudiante empleando solo la bibliografía de la materia. Aunque ambos formatos tengan características diferentes, el fin es el mismo. Esto se debe a que el ensayo argumentativo se trata de un escrito académico que se basa principalmente en la opinión personal del escritor, opinión producto de la reflexión profunda acerca de un tema, por lo general polémico. Es verdad que este escrito tiene una buena dosis de reflexión, subjetividad y polémica. Sin embargo, también es necesario proporcionar evidencias de diversas índoles que fundamenten las opiniones que se externan. Cabe mencionar que es un escrito cuya función no es tratar un tema de forma exhaustiva. Su principal función es reflexionar sobre un asunto, adoptar una postura, externar opiniones y justificarlas. Es decir, que un aspecto primordial del ensayo es proporcionar una perspectiva nueva personal sobre un asunto, sin olvidar el rigor que requieren los textos académicos, como lo son el uso de datos y las referencias documentales. Y, en el caso de la reseña bibliográfica, es un resumen comentado y relativamente breve, generalmente de 2 a 3 páginas, acerca de la forma, el contenido, la calidad, la pertinencia y el valor de una obra literaria, en nuestro caso de carácter académico o relacionado con la academia. En este tipo de reseña, el autor o autora no debe presentar su postura frente al texto reseñado, sino dar a conocer el contenido del texto, a través de la descripción, dado que la reseña se diferencia del resumen, en que éste consiste en la presentación de la estructura global de un texto, mediante paráfrasis generalizadoras o términos que incluyan otros, mientras que la reseña tiene el propósito de dar a conocer los principales planteamientos o propuestas de un texto a la comunidad científica o a una audiencia especializada. Pasemos a un ejemplo. En el paso 1 veré las unidades y sus contenidos programáticos en función de los textos que les corresponden. En este caso elegiré de la unidad 2, colonialidad e interculturalidad, asimetrías socioeconómicas de género y de culturas, que corresponden a los textos de Grofoil y Quinteros, los cuales leer y hacer el primer trabajo explicativo de ese contenido con tus palabras. En el paso 2, teniendo en cuenta el paso anterior, pensar, si ya no lo he hecho, qué problemática abordar. En este caso, indagaré sobre cómo se aborda la inclusión en instituciones educativas desde una perspectiva de educación intercultural. Por último, evaluar si mi problemática es mejor desarrollarla como un ensayo argumentativo o como una reseña bibliográfica, para lo cual tendré que analizar los materiales con los que cuento, otros trabajos realizados por otros profesionales o estudiantes, y en el caso de la reseña bibliográfica, la pertinencia de la problemática elegida con el tema que trata la obra Antígona, para poder desarrollarlas en conjunto y visibilizar el tema que estoy trabajando. Bien, con esto concluimos la emisión de hoy. Dudas y consultas por el mail de plataforma y en Facebook Política y Fede 4 para compartir otros y más materiales también. Saludos.